Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Paz Charpentier, se me cae la cara de vergüenza por empezar a esta hora nuestro espacio de estelares. Claro que hoy día está solita, pero la verdad que fue una cosa terrible. Se alargó la conversación con el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, a propósito de la incidencia anoche ahí en la planta de Napa, en Hualpén. Pero aquí estamos, Paz Charpentier, así que muy buenos días, bienvenida de vuelta. Muy buenos días, Álvaro, qué gusto estar acá nuevamente, no te preocupes, entiendo perfectamente, además íbamos a estar solos, vamos a estar solos, sí, solos hoy. Solito con Paz. Oye, así que aprovecho de mandarle un saludo a todos quienes nos están escuchando porque no estuve aquí el lunes pasado. Paz Charpentier, fíjate que ayer el presidente de la República estuvo en un programa de Canal 13, Mesa Central, y dijo hartas cosas, ¿no? Entre otras cosas dijo que, bueno, voy a ser medio redundante acá, pero otra cosa es con guitarra. Eso fue, digamos, citó el dicho que nosotros varias veces habíamos expresado aquí en este programa, a propósito de dos hechos particulares. Habló de la derrota en el plebiscito de salida y de la experiencia de la ministra Isquia Siches en Temucuicui cuando estaba comenzando el gobierno. Dijo, otra cosa es con guitarra. ¿Qué reflexión te merece esta reflexión del presidente Boric? Sí, a mí me parece positivo. Creo que el presidente Gabriel Boric el día de ayer en Mesa Central tuvo un buen tono. Comparto con él que esos, creo, de entre todos los errores que ha cometido este gobierno en sus 8 meses, comparto que esos son los dos hechos o hitos más desastrosos hasta el momento, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, Álvaro, a mí me parece que no se condice un poco con esta disposición que el presidente tiene y verbaliza y expresa en Mesa Central, con la cual transversalmente me parece a mí que existe un consenso en cuanto a que ese debería ser más o menos el tono, más allá de si uno tiene matices en cuanto a las cosas que él señaló, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la realidad y ve cuáles son los proyectos que, por ejemplo, el presidente de la República está presentando, entre ellos los términos de, por ejemplo, la reforma previsional, uno no entiende por qué razón el presidente tiene un tono A y, sin embargo, al tiempo de presentar los proyectos, adopta una postura B que es completamente distinta a lo que opinan las mayorías ciudadanas. Y te pongo un ejemplo, ¿verdad? El 6% de cotización adicional que se está en definitiva proponiendo que vaya íntegramente a un sistema de reparto. Eso es un punto, por ejemplo, que se opone diametralmente a lo que espera más del 70, 60% de repente, dependiendo de la encuesta que uno mire, de las prioridades y las aspiraciones y las, en el fondo, inquietudes ciudadanas con respecto a la reforma previsional. Entonces ahí la verdad es que todavía me parece a mí que este gobierno tiene un síndrome como el síndrome de la Convención Constitucional, ¿verdad? Que planteaba cuestiones que eran diametralmente distintas a lo que proponía la mayoría de la ciudadanía, estimado Álvaro, y yo creo que allí es importante que el gobierno comience a hacer una especie de ajuste y ocupe esta cama elástica que también ha ocupado en el último tiempo. Solo un matiz respecto de lo que acabas de decir del 6%, el 70% entiendo yo del proyecto del gobierno va al fondo común y el 30% a la cuenta de capitalización individual. Eso fue por lo menos lo que explicó acá en este programa el Seremi de Economía Javier Sepúlveda el otro día. Y respecto de la ley antiterrorista, Paz Charpentier, porque el gobierno ha dejado definitivamente fuera la ley antiterrorista de la agenda del Ejecutivo, a propósito de esta misma entrevista en Canal 13, en Mesa Central, y de lo que pasó en la visita o la gira presidencial por la región de la Araucanía. ¿Cuál es la razón, de acuerdo a tu criterio, que tiene el gobierno para no invocar la ley antiterrorista cuando el propio presidente de la República reconoce, por ejemplo, en ataque al molino Grolmus de Contulmo, que efectivamente hubo ahí conductas terroristas? ¿Por qué no la invoca? Y a tu juicio, si esto constituye o no un error en la falta de invocación de esta ley especial. Sí, solamente para precisar el tema, estimado Álvaro, en cuanto al 6%, y luego voy de inmediato a la ley antiterrorista. Ya. Pero ojo, que cuando yo digo que se destina a un sistema de reparto es porque al final del día va a cuentas nocionales. No directamente a la cuenta de capitalización individual sobre la cual directamente las personas tienen propiedad. Por eso me refiero, y ese es el gran punto, ¿verdad? Las personas quieren que esto sea heredable, que sea su platita, a diferencia de lo que dijo Daniel Stingo, y por eso me refiero a eso, ¿verdad? Y es importante que las personas lo tengan claro. Eso en relación a el 6%. Ahora, en cuanto a la ley antiterrorista, mira,
La verdad es que ha sido una mala costumbre, me parece a mí, por parte de el Frente Amplio particularmente y el Partido Comunista, y lo hemos visto no solamente en este caso de la ley antiterrorista, en donde el propio presidente reconoce que han habido, yo discrepo con esa afirmación, ¿verdad? Pero han habido algunos casos de terrorismo. Y lo digo ¿por qué? Porque hace algunos días Iracy Hasler, que si bien está en un cargo, en una alcaldía, ¿verdad? Pero de Santiago. Exacto, pero que forma parte al final del día de la coalición, fue acusada por el propio rector del Instituto Nacional de una orden, una instrucción que ella habría dado para no aplicar, por ejemplo, la ley Aula Segura en los establecimientos de la Municipalidad de Santiago, dentro de la Municipalidad de Santiago. Entonces, la verdad es que cuando este gobierno efectúa ese tipo de afirmaciones, no vamos a aplicar tal ley o no se va a aplicar esta otra, la verdad es que parece ser que para ellos la ley es algo voluntario, digamos, en circunstancias que no es así. La verdad es que todos, particularmente las autoridades, están llamadas a aplicar la ley. Nadie está por sobre la ley y eso ya en sí mismo me parece extremadamente grave. Ahora, más allá, o sea, el primer punto es que aplicar la ley no es opcional, ¿verdad? Pero también hay un tema que tiene que ver con algo jurídico. Es cierto que la ley antiterrorista exige probar un elemento adicional que lo que sería respecto de cualquier ley o un delito común, ¿verdad? Que es una exigencia adicional en materia de ley antiterrorista que se tiene que probar el dolo de causar, de alguna manera, el temor en la sociedad, ¿verdad? El temor de ser víctima de un atentado de similares características. ¿Y eso lo haría ineficaz de acuerdo al presidente? Conforme a lo que señala el presidente, esa dificultad probatoria tendría como consecuencia que muchos de los delitos terroristas perseguidos por esta ley, ¿verdad?, son difíciles de sancionar por un tema probatorio. Pero la verdad es que sí se ha aplicado esta ley y existen casos en donde se ha sancionado. Ahora, ¿qué sucede? Esto es jurídico, ¿verdad? Si bien la dificultad probatoria es un poco mayor, lo cierto, y esto en la práctica, ¿qué sucede? Los tribunales, los jueces tienen libertad para apreciar, para valorar las pruebas. Pero atendido el tinte político que ha adquirido esta ley antiterrorista, la verdad es que lo cierto es que a los jueces muchas veces les tiembla la mano y se ponen bastante más exigentes que lo que sería razonable en materia probatoria, es decir, para dar por probado ciertos delitos terroristas y por lo tanto al final del día termina siendo ineficaz. Entonces lo que yo llamaría al presidente de la República es decir, oiga, acá hay una ley, ¿es susceptible de modificaciones? Bueno, modifíquela. Pero primero no diga que no la va a aplicar. Y segundo, como usted está obligado a aplicarla, entonces respalde la aplicación políticamente de esta ley para que los jueces puedan hacer su trabajo. Y si usted no está de acuerdo con algún aspecto de la ley, bueno, para eso es presidente, modifique los aspectos o solicite la modificación o presente las modificaciones que sean pertinentes. Pero la verdad es que aquí es muy importante, primero que todo, entender que la aplicación de la ley no es voluntaria. Segundo, reconocer que efectivamente hay dificultades probatorias porque efectivamente probar un dolo adicional es una dificultad, pero también es importante que el presidente de la República y las autoridades doten de legitimidad, por así decirlo, política a ciertas normativas para que los jueces puedan hacer su trabajo con la debida autonomía, que es lo que nosotros como ciudadanos esperamos, estimado Álvaro. ¿Crees tú que es un avance que el gobierno se haya propuesto avanzar, por ejemplo, en la ley contra el crimen organizado, que el presidente la entiende como una alternativa a la aplicación de la ley antiterrorista? A mí me parece que, por lo menos lo que yo escuché el día de ayer, y yo espero que esto se traduzca en las iniciativas de ley, porque, bueno, ahí uno podría entrar en otro tema, ¿verdad? Si uno quedó no conforme con la gira del presidente a la región de la Araucanía. ¿Tú quedaste conforme, no? No, yo no quedé conforme, esa es la verdad, porque uno esperaría que después de 8 de gobierno y después de esta historia de 8 meses de gobierno, ¿verdad? Y después de esta historia del lobo va a venir, porque así estábamos con el presidente. ¿Va a venir o no va a venir el presidente de la República en la región de la Araucanía? Uno habría esperado avisos bastante más contundentes. Y particularmente, por ejemplo, solo un ejemplo, se habla de fondos destinados a la reparación de las víctimas, pero el presidente habló en un principio, hasta que se reunió con el gobernador regional, ¿verdad?, de reparación de las víctimas en lo referido a su capital de trabajo. Pero ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las víctimas que han sido víctimas y que tal vez no han visto única y exclusivamente su capital de trabajo afectado? Aquí, Álvaro, tiene que haber una ley de reparación. Eso te iba a preguntar, íntegra. ¿tú eres partidaria de presentar un proyecto de ley de reparación a las víctimas de la violencia rural? Yo soy partidaria de presentar un proyecto de ley de reparación a las víctimas del terrorismo
y que nos recuerde siempre la omisión del Estado de Chile en ese lugar y en términos muy amplios, víctimas y sus familias. Y no solamente eso, estimado Álvaro, yo soy partidaria de la imprescriptibilidad de los delitos terroristas y adicionalmente es importante que aquí el Estado de Chile convenga en la construcción de un memorial para las víctimas del terrorismo en la macrozona sur, en nuestra provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, para que nos recuerde siempre y permanentemente cómo el Estado de Chile ha omitido y ha abdicado de su función en ese lugar durante tanto tiempo. Y el resguardo policial del presidente de la República en su viaje lo demuestra. ¿Y en ese memorial tú incluirías a las víctimas de la represión también? Como por ejemplo aquellos que han caído víctimas de las balas de carabineros, por ejemplo, que no son pocos. Yo creo que ahí habría que precisar qué vamos a entender por víctimas del terrorismo. Y en ese sentido yo creo que es una discusión que tenemos que dejar abierta hasta ese momento. Pero a mí me parece que las víctimas de terrorismo, por la misión del Estado de Chile en ese lugar, deben ser reparadas, estimado Álvaro. Gracias, Paz. Se nos fue el tiempo. Un abrazo grande, rápidamente. Muchas gracias. Nos vemos el otro lunes con el tiempo debido. Nos ojalá. Vemos. Chao, chao. Gracias. Oye, un saludo a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. 9 en punto de la mañana.